El asesinato brutal de 5 prostitutas en el East End de Londres en 1888 sigue siendo uno de los misterios más intrigantes de la historia criminal. A pesar del paso de más de un siglo, la identidad del asesino sigue siendo desconocida y ha inspirado numerosas teorías. A lo largo de los años, los investigadores han utilizado las técnicas más avanzadas de la ciencia criminal para intentar descubrir la verdad detrás de los crímenes. Pero la identidad del infame asesino sigue siendo un enigma. Hoy quiero invitarlos a conocer su historia y revisar una teoría impactante de la identidad de este famoso asesino. Hola a todos, yo soy Cronos y esto es Past Today. Bienvenidos al día de hoy a conocer sobre este gran asesino, el terror de Whitechapel. Bienvenidos a conocer a Jack el Destripador. ¡Vamos allá! A pesar de la cercanía del elegante sector de West End, el East End de Londres seguía siendo una zona desconocida y miserable, especialmente Whitechapel, donde la pobreza y la degradación eran extremas. Este barrio estaba plagado de enfermedades, alcoholismo y prostitución, y sus calles eran un laberinto de callejones malolientes que se inundaban con las aguas putrefactas del río Támesis. Las casas, hacinadas, parecían amenazar a cualquiera que se aventurara a caminar por sus sombrías callejuelas. Whitechapel era el Londres que la mayoría prefería no ver. Sin embargo, en el otoño de 1888, Whitechapel se convirtió en el siniestro escenario de los asesinatos cometidos por Jack el Destripador. Este oscuro personaje atrajo la atención de toda Inglaterra hacia la barriada de mala fama que había sido ignorada por todos todo el tiempo. El enigma del asesino. Quizás Jack el Destripador no haya sido el asesino más letal, pero sin duda fue uno de los más crueles y el más famoso de todos. Su nombre sigue evocando el miedo que solo puede generar unos pasos en la oscuridad y el brillo repentino de un cuchillo en una calle solitaria. Es posible que su leyenda haya sido perpetuada porque nunca se capturó su identidad, y además, los crímenes de Whitechapel conmovieron a la sociedad victoriana y revelaron una Gran Bretaña humillada y pobre. Pero estas razones no son suficientes para explicar por qué más de 125 años después, la figura de Jack el Destripador sigue fascinando a tanta gente. Siguen publicándose libros y revistas especializadas en estudiar su perfil, y las investigaciones sobre su identidad siguen generando nuevas hipótesis cada pocos meses. La respuesta es simple. Si Jack el Destripador hubiera sido capturado, hace mucho tiempo que habría dejado de interesarnos. Pero el hecho es que todavía sabemos muy poco sobre él, nada es cierto o seguro. Por eso no es sorprendente que se presenten nuevas teorías sobre su identidad regularmente, que abarcan desde personajes importantes de la realeza hasta simples trabajadores de la ciudad. Incluso ha llegado a dar nombre de una materia llamada riperología, que se encuentra a medio camino entre la ciencia y la especulación. Lo que se sabe de Jack el Destripador. Se sabe con certeza que cometió varios asesinatos. No existe un consenso respecto al número exacto de sus víctimas. De hecho, sus crímenes son solo una parte de las 11 crímenes de Whitechapel que tuvieron lugar en esa época. Los investigadores más prestigiosos limitan a 5 las víctimas de Jack el Destripador, todas ellas prostitutas: Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Edowitz y Mary Jane Kelly. Se ha establecido que Jack el Destripador actuó durante un periodo muy breve, desde finales de agosto a mediados de noviembre, en un lapso de apenas 70 días. Durante ese tiempo perpetuó crímenes atroces que causaron pánico generalizado en la ciudad. Los asesinatos eran cometidos después del cierre de los bares y todas las víctimas eran de la clase más baja. Vivían cerca unas de otras, a no más de un cuarto de milla de distancia. Todas fueron asesinadas de la misma manera. El modus operandi de Jack el Destripador era extremadamente cruel y se caracterizaba por la violencia extrema hacia sus víctimas. En la mayoría de los casos,
comenzaba por cortar en la garganta de un solo tajo y luego abría la cavidad abdominal a cuchilladas. En algunos casos, llegó incluso a extraer órganos como un riñón, como un siniestro trofeo. La descripción forense de los cuerpos es espeluznante y aún puede turbar incluso al hombre más valiente. Las vísceras se hallaron en diversas partes, el útero y los riñones bajo la cabeza, el otro pecho junto al pie derecho, el hígado junto a los pies, los intestinos junto a su costado derecho. El corazón faltaba en el saco pericárdico. Una interesante teoría, en definitiva, ya que el destripador sigue siendo un enigma que, hoy en día, continúa desconcertando a los expertos. Es por esto que quiero traer a ustedes una teoría muy interesante, pero debemos recalcar que es eso, solo una teoría, pero podría considerarse especulación responsable. Según la teoría, Sir Arthur Conan Doyle, el autor de Sherlock Holmes, es el responsable de los asesinatos. Aunque esta teoría ya circulaba por algunos blogs, el libro del grafólogo español Jesús Delgado proporciona pistas e información adicionales. El investigador se basa en la relación que existe con la carta Desde el Infierno, que fue enviada junto a un pedazo de riñón humano. A pesar de que las otras cartas se atribuyeron a bromistas o columnistas que querían incrementar sus ventas, la carta Desde el Infierno se considera válida. En ella, Delgado establece que la caligrafía de Arthur Conan Doyle es la misma que la que se aprecia en la famosa carta del asesino. El ensayista recalca que el asesino busca sacar provecho de sus acciones y Doyle se benefició de la resonancia y el pánico del público. El comienzo de su carrera como escritor explotó, ya que los relatos de Sherlock Holmes eran leídos con avidez, ya que en ellos los misterios se resolvían, a diferencia de la vida real. Además, se cree que Doyle pudo ser el asesino debido a traumas de la infancia, como el hecho de que su padre era alcohólico y su madre promiscua, lo que pudo haber generado un cierto odio hacia las mujeres. Incluso estuvo presente en las investigaciones, diciendo que podría ser una mujer en vez de un hombre para despistar a la policía. También hay un dato curioso sobre su obra más aclamada, El Sabueso de los Baskerville, que no fue escrita por él, sino por un amigo cuya esposa era amante de Arthur Conan Doyle. Este sujeto apareció muerto de la noche a la mañana en 1888, y Doyle firmó una fecha de defunción, lo cual pareció sospechoso para muchos. Aunque Sir Arthur Conan Doyle era oftalmólogo, también era cirujano, y los cortes hechos en las víctimas del destripador eran muy precisos. A pesar de que no vivía por allí, se la pudo ingeniar para escapar utilizando las vías del ferrocarril o las alcantarillas. Aunque hay muchas preguntas sin respuesta, la teoría de que Doyle era el asesino sigue siendo una posibilidad intrigante. Bueno, eso ha sido todo por hoy sobre Jack el Destripador. Espero que les haya gustado. Si es así, danos like y síguenos en nuestro canal. Solo me queda decir, yo soy Cronos y Don Equiterum. Nos vemos en la próxima.